Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cargando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cargando a la vida y a la libertad. Les da la bienvenida a esta edición de hoy. ¿Me estabas diciendo, perdón? Sí, que Gabriel nace con un síndrome que Gabriel se es llama, tu hijo. Hipotonía. Él es hipotónico. Y me preguntabas qué es hipotonía, y pues bajo hipotonía son músculos. Él cuando nace a los 20 días llevaba 5 operaciones en 20 días de vida, o sea, es impresionante eso. Entonces un día que lo llevo a rehabilitación, nos pasan a una plática y pues la da un teólogo, y este amigo entrando nos dice: señores, a partir de este instante está prohibido creer en Dios. Todos nos quedamos. Entonces estaban instalando sus instrumentos, su proyector, su computadora, y dice: vamos a ver este video. Dice: déjenme el pensamiento que les nació ahí, déjenlo, ahorita lo discutimos. Y corre el video. El video lo graban en Ámsterdam, en Holanda, el primer congreso de economía que hay, lo hacen los dueños del mundo, los Illuminati que crean los Rothschild y los masones que crean los Rockefeller. El invitado especial es Albert Einstein. Le preguntan a Albert Einstein: señor Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Dice: no, jamás, eso no sirve, eso deberían de quitarlo. Y le dice al Rothschild: a ver, ven Albert, quiero que me expliques por qué no crees en Dios. Y Albert Einstein dice: miren, dice, yo no creo en Dios porque es más fácil creer que pensar. La creencia se me hace muy chiquita y el pensamiento muy grande. Yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Entonces Albert dice: pero les voy a decir por qué no creo. Dice: miren, yo no creo porque la creencia no se puede discutir, y algo que no se puede discutir no se puede mejorar, y el pensamiento cada que se discute se mejora. Pero vamos a ver, dice, una persona que cree está aquí en la tierra, pero su creencia aquí se queda. El pensamiento lo activas, se va al universo, al infinito, y es cuando tienes contacto con él. Pero la creencia, dice, es tan mala que la creencia, toda la gente que cree y espera. La gente que piensa y actúa. Yo prefiero pensar y actuar que creer y esperar. Por eso dice: cada que hago algo, no estoy creyendo que él me va a venir a ayudar, no, yo estoy pensando que él lo está haciendo conmigo. Y la creencia, dice, la creencia se me hace muy ambigua. La gente solo cree cuando lo necesita. Por eso los pueblos creyentes crecen muy poco y los pueblos pensantes se desarrollan enormemente. ¿Me lo pasas? Buenos días ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 10 de febrero del 2024, a 4 días del 14 de febrero. Un saludo para todos ustedes, hombres y mujeres privados de libertad, para sus familiares, que algunos ya estarán haciendo cola para la visita, y para todo el personal penitenciario. Vamos a poner, amigo Alfonso, tenemos ahí un par de fotos de almohadas, haciendo un poco de propaganda. Dale ya a esas almohadas, por si alguien quiere comprarlas, están en venta. Ahí tenemos un diseño, ahí tenemos 3, y están conmigo esas almohadas. Para quien desee, pues tenemos 2, porque ya se vendió una de esas 3. Tenemos almohadita a la venta, que la hacen dentro de la reja. Gracias, amigo Alfonso. Ahí está el diseño. Hemos escuchado este vídeo del limpiabota, del lustrín. Creer y pensar.
Y ha explicado una interesante diferencia. El que cree, cree y espera. Espero en la otra vida, espero que Dios me haga esto, espero que Dios me ayude. Y lo trasladamos también a la política. Espero que la autoridad haga, espero que hagan, espero. Pero una espera pasiva, mientras estoy sentado en mi hamaca. En cambio, el que piensa, actúa. El que piensa en Dios es una forma de decir, en el sentido auténtico, creer en Dios. Actúa. Y esto lo vemos cada vez que Jesús hace un milagro. Por ejemplo, Bartimeo, ciego. Por ese motivo era limosnero, o sea, dependía de los demás. Y vivía fuera del camino, o sea, fuera de la vida, marginado por su condición. Cuando Jesús lo cura, que te suceda según tu fe. Cree. Pero un creer activo, lo que el Lutrin habla de pensar y actuar. Entonces, porque cree que Jesús lo puede curar, este ciego, Bartimeo, actúa. Primero llama a Jesús, lo mandan a callar, grita más fuerte. Cuando Jesús lo hace llamar, tira el manto, porque no puede levantarse con tanto peso encima. Da un salto y llega hasta Jesús. Y si bien este ciego había estado viviendo de limosna, conformismo, siempre lo mismo, cuando está delante de Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? No le pide limosna, Señor, que vea. Quiere una vida mejor, cree que es posible, cree que Jesús se lo puede dar, pero él ha hecho antes, ha actuado antes, haciendo todo lo que le correspondía, y ya Jesús hace el milagro. Creer y esperar es un creer pasivo, o pensar y actuar. ¿Cuál pueblo progresa? El pueblo que piensa. ¿Cómo somos el pueblo yurimaguino y alto amazonense? Creemos que todo nos va a venir del cielo, de papá gobierno, y estamos pasivamente esperando, o nos ponemos a pensar y a actuar. Bueno, ahí está el mensaje. Leyendo por aquí y por allá, hicieron mención a un personaje y a una cárcel que quiero compartir con ustedes. Está en el internet, en los editores de la Enciclopedia Británica. Algo de verdad dirá el internet. Se llama Prisión de Abu Ghraib, no sé si lo pronuncio bien, Centro Penitenciario Irak. Durante la presidencia de Saddam Hussein, 1979-2003, se hizo famosa por la detención, esta cárcel se hizo famosa por la detención de un número masivo de presos políticos y el uso de tortura. ¿Habrá una cárcel donde no haya habido tortura? Poca o mucha. ¿Habrá habido alguna cárcel? Habría que hacerle un monumento a esa cárcel y a los trabajadores penitenciarios que estuvieron en ella. ¿Habrá alguna cárcel en la que no haya habido ningún ápice de tortura?
Fue abierto por el ejército estadounidense en agosto del 2003, después de la invasión de Irak. Estados Unidos, el país de la libertad, de los derechos humanos, el Dios del mundo. Por parte de las fuerzas estadounidenses y aliadas de principios de ese año. Y en 2004 se convirtió en objeto de protesta internacional cuando surgieron informes y fotografías que se han hecho públicas, según dicen, que detallaban los abusos, la tortura y las muertes de sus prisioneros a manos de miembros del ejército de los Estados Unidos. No voy a nombrar otras cárceles, tal vez ustedes estén pensando en algunas cárceles que se han hecho famosas o sistemas carcelarios por el gobierno. ¿No estará pasando lo mismo? Los informes sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por el ejército estadounidense empezaron a salir a la luz pública. Según la investigación, aquí ya viene Condorito, según la investigación, los factores que contribuyeron al abuso incluyeron una formación deficiente, escasez de personal, liderazgo disfuncional y baja moral. Se refiere al personal penitenciario, en ese caso el ejército. Con esto lo justificamos todo. Formación deficiente. Una buena oportunidad para preguntarnos qué formación recibe el personal penitenciario en el INPE. Pero vamos a abrir el abanico. ¿Qué formación recibe la Policía Nacional del Perú? Pero vamos más. ¿El personal de Serenazgo, Policía Municipal de Yurimaguas, ha recibido alguna formación? ¿O solo el chaleco con el que se sienten con autoridad? ¿Para qué? Formación. Escasez de personal, lo que sufre el INPE en Perú, escasez de personal. Y eso justifica muchos incumplimientos de la institución. Disculpe, si no tiene personal, cierre la empresa. Fácil. Pero no cometas errores, porque no tiene personal. Y se acerca el día del INPE, no sé si es el lunes o el miércoles, se acerca el día del INPE. Humanizar y dignificar cantarán ese día. Liderazgo disfuncional. ¿Cómo pones a personas disfuncionales en algo que debería de funcionar? Y baja moral. Bueno, en ese sentido no tendríamos gobiernos, porque casi todos no tienen baja moral, son inmorales. El informe de Taguba encontró que miembros de la policía militar participaron en asesinatos, abusos, torturas y otros tratos inhumanos. Los abusos sexuales cometidos por la policía militar. Los guardias obligaron a los detenidos varones a realizar actos sexuales entre sí o a estimularse sexualmente mientras la fotografiaban o grababan en vídeo. Se tomaron fotografías y vídeos de detenidos desnudos, hombres y mujeres, para entretenerse. O sea, la cárcel es un circo para la institución. Bueno, la cárcel, las personas encarceladas. Y a muchos detenidos se les obligó a permanecer desnudos durante días seguidos. Otro acto de abuso, golpear a los detenidos, rociarles con ácido fosfórico y orinarles. Los interrogatorios se convirtieron en persecución religiosa. Las formas autorizadas, yo pongo entre comillas, formas de interrogatorio, a menudo no eran menos abusivas. A los prisioneros se les podía encadenar
en posiciones dolorosas, negarles el sueño o aislarlo durante periodos prolongados, además de someterlo a temperaturas extremas o enfrentar sus fobias personales. O sea, estás preso y no eres ni nadie. Eres la pelota con la que juega el personaje y patea. Y esto es Estados Unidos, el país de la libertad, de los derechos humanos, de la ONU, de la OMS, porque son los dueños de todo esto. En su respuesta al escándalo, el presidente estadounidense George Bush y otros funcionarios de la administración describieron los crímenes como una excepción única al trato humano. Solo falta que digan, es un descuido, disculpe, de los prisioneros por parte del ejército estadounidense. Como siempre, cuando hay alguna falta dentro de las cárceles, las medidas van en contra o de los presos o de la familia. La institución nunca es responsable o irresponsable. Sin embargo, las organizaciones de los derechos humanos sostuvieron que ya en 2002 se había documentado un comportamiento militar y en algunos casos incluso más extremo por parte de los miembros del ejército en Afganistán, así como en muchos otros lugares de Irak. Estados Unidos, salvador del mundo, país de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Y faltaría el informe de Guantánamo o de las cárceles dentro del territorio de Estados Unidos. Bien, quería compartir esto. A partir de ahí, una vez más me pregunto, ya en Perú, ¿qué pasa en las cárceles? ¿Cuál es la verdad que no se cuenta? Curiosamente, esta semana hablaba con una persona, una hermana de la pastoral de cárcel, no de Yurimaguas, en una conversación que en alguna oportunidad tuvo con un preso sobre la vida dentro de la cárcel. Y el preso le dijo algo así: si quieres saber lo que pasa en la cárcel, quédate a dormir, quédate a partir de las 5. Si quieres saber lo que pasa en una cárcel, cómo se vive. Los muros del silencio. Y en este sentido, interesante, un artículo, una declaración de la OMS, Organización Mundial de la Salud, pide que se proteja el espacio humanitario. Vamos a analizar la lectura, o sea que luego YouTube lo bloquee. Estoy leyendo, analizando la lectura y el entendimiento del mensaje. Que se pide que se proteja el espacio humanitario en Gaza tras los graves incidentes ocurridos en una misión de alto riesgo para el traslado de pacientes y el abastecimiento de suministro de salud. Primera pregunta: ¿cuál es el espacio humanitario dentro de un país en guerra? Lo que ellos digan, este rincón, esta esquina, espacio humanitario es todo el país, donde haya un ser humano. Pero, como diciendo que la guerra puede continuar, pero yo te digo cómo tienes que hacer la guerra, donde tienes que disparar las balas, las bombas, los tanques. La OMS reitera su llamamiento a la protección de la atención de salud y de asistencia humanitaria en Gaza, tras los retrasos en los puestos de control por la problemática que hubo. ¿Dónde hay más retrasos en salud? Y no por guerra. Perú, Haití, África, la India. Ahí no hay guerra en muchos países, pero hay retraso en salud. Pero esto no entra dentro de la OMS, porque no mueve. Recordemos
todo lo que nos han dicho durante la pandemia, lo mal que estaba la salud en muchos países, el retraso que llevábamos, y hasta ahora continuamos. No sabemos dónde han escondido la pandemia, cuándo la van a soltar otra vez, pero seguimos en las mismas condiciones pésimas de salud a nivel general. Entonces, lo que afecta o retrasa a los pueblos y su gente es otro punto. Espacio humanitario. Dos miembros del personal de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina fueron detenidos durante más de una hora, lo que retrasó aún más la misión. El personal de la OMS presenció cómo uno de ellos fue obligado a arrodillarse a punta de pistola y después fue apartado de la vista, donde, según parece, se le hostigó, golpeó, desnudó y registró. Voy a ser bruto. ¿Guerra es guerra? ¿O solo lo es para nosotros y no para ellos? No justifico esto, pero si se lo hacen a ellos, hay que ser humanitario. Si ellos fabrican armas bomba y destruyen países y gente, es que estamos en guerra. Analicemos cuando la televisión u otros medios nos hablan de ciertas noticias, como son las guerras. Sencillamente, si esto les preocupa, no provoquen guerra. Cierren las fábricas de armas, pero eso no entre en ellos, porque entonces, ¿cómo mueven esto y cómo manipulan a la humanidad? Cuando la misión entró en Gaza, el camión de ayuda que transportaba los suministros médicos y una de las ambulancias recibieron impactos de bala. ¿Es guerra? ¿O solo es guerra para nosotros? ¿Entendemos la verdad o la mentira de los medios? Durante el desplazamiento, uno de los pacientes heridos falleció como resultado de herida no tratada. Y durante la guerra, ¿cuántos mueren? Pero no son de la OMS, entonces pueden morir. En Perú, ¿cuántos mueren por no haber una atención debida de salud o forma de trasladar a un enfermo? ¿Es salud en Yurimaguas? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación mundial de salud en muchos países? El miembro del personal de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina fue liberado esa misma noche, una hora más tarde, después de los esfuerzos conjuntos de las Naciones Unidas. ¿Cuántos detenidos y esclavizados por la esclavitud sexual, laboral, hay en el mundo y la ONU no interviene? Lo uno no justifica lo otro, pero veamos la realidad integral. ¿Qué le preocupa a estos organismos salvadores del mundo? ¿Su gente o el mundo? ¿O son dos mundos? Ellos uno y nosotros otro. El equipo de la OMS se reunió ayer y escucharon el testimonio. Matar y destruir sí, pero a los otros, no a ellos. Ya ha habido detenciones previas durante las misiones humanitarias en Gaza. ¿Guerras y misiones humanitarias van juntas? No hay información sobre el bienestar y paradero de algunos detenidos. Reiteramos nuestra petición de que se respeten sus derechos judiciales y humanos. Solo los de ellos, los derechos humanos de los que están obligando a la guerra, los que están matando, los que están obligando a salir, ellos no son humanos y no tienen derechos humanos. El perro sí tiene derechos humanos, la persona no. Analicemos la diferencia, y es un informe según el Internet oficial de la ONU. ¿Cuántos desaparecidos hay cada día? Quienes se dedican a la atención de salud, incluidas las ambulancias, están protegidos por el derecho internacional.
Los vecinos de ese país no están protegidos. Hay que mandarlo a la guerra para que muera, como David mandó a Urías a la guerra para que muera y él quedarse con su esposa. Leamos bien la Biblia y nos damos cuenta que se está repitiendo la historia. Deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. Los que están matando, no. Ellos provocan, ellos ocasionan, ellos permiten la guerra, ellos ponen las condiciones, como diciendo, mata, pero con cuidado. Y así, chistoso, cuando dice, la única solución viable es un alto el fuego sostenido. La palabra mágica, sostenido, no significa que sostienes la bala o sostenemos a ellos a cuenta de nuestros muertos. ¿A quién hay que sostener? ¿Qué significa sostenido? Que tanto se utiliza esta palabra. Luego vienen como salvadores, ocasionan la guerra y ahora vienen a salvarnos. Hay escasez de combustible, oxígeno y suministros médicos esenciales, falta de alimentos y agua para los pacientes y para ellos mismos. Recesión, escasez mundial por la guerra de Ucrania. ¿En cuántos países más? Y que ya no están en guerra de bombas, hay escasez. Perú, España, otros países de Europa. Pero muchos casos graves están siendo tratados en los pasillos, el suelo o la capilla del hospital, incluso en la calle. Eso pasa en Perú y no estamos en ese tipo de guerra. Pero eso no importa aquí, otros países que están peor todavía. Pero como no están en guerra, eso no importa. Recordemos el COVID, donde trataban a la gente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Bien, esto es lo que hay. Si quieren proteger todo espacio humanitario, que no hagan guerra. Por eso, unido al primer video con el que empezábamos, pensar o creer, esperar o actuar, unimos este otro video que se llama, amigo Alfonso, la violación de la mente. La violación de la mente. Just Merleau, autor del libro The Rape of the Mind, que traduciríamos como la violación de la mente, afirma que, mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. El origen de la psicosis es siempre un grave problema, una amenaza tan peligrosa que suscita niveles de miedo y tensión social insostenibles. El gobierno fabrica este problema de forma oportunista, interviniendo psicológicamente en los individuos para inducir temor frente a un peligro inminente. Después agita ese problema utilizando un bombardeo propagandístico diseñado para confundir al individuo. Los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información falsa, contradictoria o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y la indignación. La lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no. Confunde a quienes piensan de forma correcta, y mientras la gente todavía está buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra. Además, la forma de presentar esta información es muy particular. Merleau lo llama ondas de terror. Se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En el momento de máxima tensión y confusión, el poder presenta la solución a ese terrible peligro y la posiciona como única alternativa. Es esto o nada. El individuo, habiendo estado expuesto a estas ondas de terror y rendido ya al empuje de la masa,
que cree que solo hay un camino para la resolución del conflicto, le suplica al gobierno que implemente esa solución para que de esa forma su seguridad pueda quedar garantizada. Sin embargo, el gobierno no puede ejecutar esa solución. Para poder hacerlo necesita adquirir más poder. Una nueva ley, un nuevo ministerio o incluso una nueva constitución que le permitan hacer lo que antes no podía a costa de la restricción o eliminación de ciertos derechos individuales. En otras condiciones, el individuo no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos, pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas, que le ruegan que les arrebate sus derechos para acabar con esa terrible amenaza. Y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y agitar el problema que ellos mismos crearon, con lo que pareciera que realmente logró una solución. La calma regresa. Los individuos ya no son tan libres, pero se libraron del miedo y recuperaron su sensación de seguridad. El coste en forma de pérdidas de derechos y libertades individuales fue elevado, pero la masa lo celebra. Misión cumplida. Hasta que el ciclo vuelve a repetirse de nuevo con otra amenaza fabricada por el poder que pone en marcha la hipnotización global a través de la propaganda manipulativa y la intervención psicológica. En caso de que este proceso no sea suficiente para derribar al individuo y convertirlo en masa obediente, hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria: aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. Un individuo solo y sin interacciones normales con amigos, familiares y compañeros de trabajo se vuelve mucho más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos. Y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando se encuentran aislados. Este proceso que acabo de describir lleva al individuo a un estado de infantilización en el que le cede toda la potestad al gobierno, perdiendo su capacidad de pensar por sí mismo, de hacerse responsable de su vida y de sentir que es capaz de lidiar con los desafíos que van surgiendo en el día a día. Carl Jung decía que cuando los individuos pierden su individualidad, pierden también su categoría intelectual y moral. Se conectan inconscientemente con un nivel inferior donde rigen la irresponsabilidad, el victimismo, la insensatez, el tribalismo y el infantilismo. Ustedes dirán si es cierto esto o no, si ya lo estamos viviendo o es un futurible. Habría que, como ponerlo otra vez, ir parándonos en algunas de las frases. Pero parece que este señor tiene razón. El miedo es lo que ha movido la historia, desde la religión, desde el trabajo, desde la familia, desde la sociedad. Es un subir y bajar. Vivimos miedo. Conseguimos una libertad o supuesta libertad, pero como que es algo que nos deslumbra, que nos gana y volvemos al miedo. En el sentido de que volvemos a que ellos nos protejan a cambio de nuestra libertad. Y nos volvemos esclavos con comida, mejor que libres, aunque arriesgando un poco. Bueno, ahí está. Y leyendo un periódico, el de César Hildebrand, se llama Hildebrand, en sus 13, hay un periodista, Daniel Espinosa, que escribe un artículo que lo llama Maestro Torturador. Si el pez no puede ser destruido, se vuelve necesario hacer algo con el agua. Esta forma de luchar, bueno, esta frase es de un tal Booker, citando al personaje de este artículo, Frank Edward Kitson. Si el pez no puede ser destruido, se vuelve necesario hacer algo con el agua.
¿Cómo consiguieron vencer algunas culturas o civilizaciones? Cortándole los suministros de agua, de luz, tipo el Extremo Oriente, de comida. Le cortamos lo que hoy llaman recesión. No es que no haya, sino que corto. O sea, usted abre el caño de su casa, no sale agua, y la frase, no hay agua. No, agua hay, pero alguien ha cerrado la llave de allá para que el agua no llegue acá. El agua, la luz, la comida, sí hay, pero alguien cierra. Solo que bonitamente, políticamente, se le llama recesión. Y claro, la culpa la tiene la serpiente, que se llama Ucrania, u otros conflictos que ellos han ocasionado. Esta forma de luchar contra las insurgencias, el agua vendría a ser la comunidad en la que el pez, es decir, el enemigo, para ellos, se mueve. En muchos casos, la solución consistiría en drenar el agua para matar el pez. Habría que castigar a toda la comunidad. Y hace una referencia al tema de Israel y Gaza. Alguien quiere borrar completamente al otro alguien. Bueno, no entro ahí porque no conozco bien la situación, pero sí el mensaje. Y cita Camerún, Vietnam y Perú, donde la técnica de Kixon y otros militares ingleses serían exportadas y se aplicarían con la mayor servicia imaginable en lugares recónditos como Camerún, Vietnam y Perú. Cita a un artículo de este periódico del año 2023. En 2005, la investigadora Caroline Elkins detalló algunas de las atrocidades que los británicos, otro pueblo liberador, ejemplo, cometieron en África, en su libro Gulag británico, el brutal fin del imperio Kenia. Ahí explica que en campos de concentración y trabajo forzado que albergaron a unas 160.000 detenidos, a los prisioneros interrogados se le introducía botellas rotas, cuchillos, serpientes, entre otros elementos, en el recto o la vagina. Los sobrevivientes dicen haber observado cosas peores, como prisioneros golpeados hasta la muerte o quemados vivos. Kixon sostiene que durante una guerra de baja intensidad, ¿qué será eso?, los derechos y libertades deben ser suspendidos. ¿Le suena algo? Guerra de baja intensidad, o sea, por lo bajito, los derechos suspendidos. Llevamos años viviendo con muchos derechos suspendidos, siempre por el bien de todos, pero todos nunca nos beneficiamos. Ya lo decía, ¿no?, el cambio de la Constitución, el cambio de leyes. Miremos nuestro querido Congreso. La ley debe ser usada como un arma, como otra arma en el arsenal del gobierno. La ley. Cambio la ley y me quedo en el poder. Lo hemos vivido con Fujimori y antes, y seguimos viviéndolo. Cambio la ley y ya está. Una cubierta propagandística para deshacerse de los no deseados. Para llevar esto a cabo de manera eficiente, las actividades de los servicios legales deben asociarse al esfuerzo bélico de manera más indiscreta. En Irlanda, Kixon jugó un rol crucial en el desarrollo de 5 técnicas de tortura, que luego serían observadas en la fotografía filtrada desde la cárcel negra de Abu Ghraib, 2004, Irak, produciéndolo un escándalo global. Ellas son privación sensorial a través del uso de capuchas y orejeras, hacer perder los sentidos. Hoy lo están haciendo por medio de los celulares. Nos están haciendo insensibles. Bueno, nos estamos dejando hacer insensibles. Posiciones incómodas prolongadas. La cárcel es un lugar donde caben todo el que meta. No importa.
ruidos ensordecedores. Bueno, ¿cuántas fiestas organizan los municipios? Y todo es ruido, ruido, ruido. Para que no hablemos, no nos escuchemos, no pensemos, solo tomemos y digamos qué buenos son. Aunque luego no haya para comer, no haya trabajo, no haya los servicios básicos. Ruido ensordecedores, privación del sueño, privación de alimentos y bebidas en las cárceles y fuera de las cárceles. ¿Cuántos lugares no tienen agua? Estos métodos tienen la virtud de no dejar marca en el cuerpo de las víctimas. En otro ejemplo, el lenguaje eufemístico, los gobiernos que los usan les llaman técnica de interrogación mejorada. El uso del lenguaje. ¿Cuántas palabritas hemos hablado? Esta palabrita mágica, sostenible, ¿no? La única solución viable es un alto al fuego sostenido. Y hay otras muchas palabras que no quiero repetir, que las están haciendo mágica el uso del lenguaje. Técnica de interrogación mejorada, ¿no? Como la leche mejorada y tantas cosas mejoradas. Alimentación mejorada. Gracias a que no dejan marca y a la influencia política del Reino Unido y Estados Unidos, en 1978 la Comisión Europea en Derechos Humanos, fíjense, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Comisión Europea, respondiendo a una demanda irlandesa, determinó que las 5 técnicas constituían trato inhumano y degradante, pero no tortura. O sea, yo no te he matado, tú te has morido. Yo te disparo, pero yo no te he matado, eres tú que te has morido. Fácil, cambiamos el lenguaje. Y aquí paz, y allí gloria, y la serpiente sigue siendo la culpable. Otro logro de la civilización occidental. Y en este sentido, buscando virtualmente, una revista Historia Irlanda habla de Frank Kisson, ¿no? En 2012, el Tribunal Superior Británico determinó que las tropas británicas perpetraron la masacre de Batan Kali en Malasia en 1948. En 2013, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, William no sé qué, se disculpó y aceptó que sus fuerzas de seguridad habían torturado, mutilado y violado a combatientes Mau Mau. Es interesante conocer la rebelión Mau Mau. Está en internet. Y acordó compensarla como hasta 8.000 y construyó un monumento conmemorativo en Nairobi. ¿Monumento? ¿Solución a los muertos? ¿Un monumento a los mutilados, a los violados? ¿O es para recordar toda la vida lo que han hecho? Y este señor, Frank Kisson, tiene escrito un libro, Operaciones de Baja Intensidad, que parece que copiaron otros países, para lo que ya hemos escuchado, y cita 4 puntos. En primer lugar, destacó la centralidad del control de la población. Control de la población. Sí, control es una marca de perseverativo, pero control es una técnica de los gobiernos para controlar a la población. Y esto era ya en 1950, 60. El enfoque a menudo se oculta bajo términos, el lenguaje, como pacificación, estabilización o ganar corazones y mentes. Esto sale muy claro en Auschwitz, el Holocausto judío. En concreto lo recoge el libro 999 mujeres, donde el uso del lenguaje
hizo que aquello pareciera otra cosa de lo que era. El uso del lenguaje de nuestros gobernantes y políticos. El lenguaje en las escuelas, el lenguaje en los medios de comunicación. Por eso es importante el diccionario, por eso es importante pensar y actuar, no solo creer que algún día esto va a solucionarse solo. Al igual que ello, y siguiendo la experiencia del Plan BRIC en Malaya en 1949, cuando 600.000 ocupantes ilegales, entre comillas, ocupantes ilegales, pensemos lo que está pasando en Europa en este sentido, o en Estados Unidos con los inmigrantes, o en México. Ocupantes ilegales rurales chinos fueron colocados en campos de concentración denominados nuevas aldeas. Igual que cuando un adolescente comete una infracción, no se le llama delito, se le llama infracción, que suena más suave, porque es adolescente. Se le manda a un centro de menores, no a una cárcel de menores. Funciona igual o peor, pero con un lenguaje gelatinoso, bonito. Así funcionamos. No, es una cárcel, es un delito, y lo están tratando como un preso. Concluyó que el control de la población consistía especialmente en coerción. ¿Qué significa? Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta, represión, inhibición, restricción, y aumentar los costos de la deslealtad. El pez y el agua. Segundo, el valor de las operaciones encubiertas, la conversión, entre comillas, de los insurgentes mediante medidas de palo y zanahoria, y lo que llamó contrabanda o pseudobandas que podrían infiltrarse o engañar a los insurgentes. Es lo que se hace en todo país cuando un país protesta. Perú. A los muertos se les llama terroristas. Y eran niños algunos. Y en estas manifestaciones el gobierno mete gente. Ya se hacía. Generaría, dice, acumulación de masa de inteligentes de fondo de bajo grado. Generaría información de contacto que luego expondría el enemigo para su eliminación. Control. Tercera contribución de Kinson, el uso de unidades especiales dentro del ejército para llevar a cabo la insurgencia. Y el cuarto, Kinson fue un pionero de los, no sé cómo se dice, operaciones psicológicas y la manipulación de los medios mediante información y tergiversaciones, y estableció estrechas relaciones con periodistas británicos en Irlanda del Norte, convirtiéndolos en portavoces útiles, entre comillas. Nada nuevo bajo el sol. Compramos la prensa y todo está resuelto. O sea, no hemos cambiado. Seguimos en la misma. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a ver unas fotitos. Amigo Alfonso, en la carpeta que pone actualidad, por favor. Bien, viniendo hoy cerca del mercado, no me acuerdo de la calle, la Tacna con la Guayaga, creo, había algo parecido, personal de la limpieza pública en la pista sin protección. Señores del municipio, ¿van a reivindicar la seguridad de estas personas mientras que trabajan? ¿O vamos a seguirla poniendo en riesgo? Porque lamentablemente, primero, deben de tener su equipo de seguridad, conos. Segundo, como son muchos choferes, no hay garantía de que algún día
le maten, pero diremos, se murió solo o sola. Lenguaje. Siguiente, por favor. Esta es Tigüinza, la última lluvia. Ya estornuda un perro, mea un gato y halagación segura. ¿Hasta cuándo? Siguiente. Otra perspectiva. Siguiente, por favor. Igual vemos. Siguiente. Esto es cerca de la ladrillera San Pablo, como decimos, de Chacho Inga. Si puedes ampliar un poco la imagen del centro, por favor, Alfonso, antes de cruzar la pista desde la ladrillera hacia el aeropuerto. Un poco más, por favor. Eso parece que los extraterrestres vienen a tirar basura, botellas, plásticos. Parece que son los extraterrestres. Luego nos quejamos de atoro, halagación. Siguiente, por favor. Ahí lo vemos más claro. Y vamos a hacer un recorrido de Bien, ahí vemos. Siguiente, por favor. Pensaremos que esta basura vienen los extraterrestres, los pelacara. Siguiente, por favor. Ahí vemos, al fondo, amplía un poco, en el mismo sitio, por favor, Alfonso, amplía un poco más. Son llantas, ya no están, hoy ya no estaban. La semana pasada sí estaban. Este es del sábado pasado. Bueno, ¿cómo hacer ante tanta basura en la calle? Siguiente, por favor. Ahí lo vemos nuevamente. Eso está al frente, ladrillera de Chacho, San Pablo, porque al frente de estas llantas hay un taller, o dos, o tres. Siguiente, por favor. Eso es lo que creo que se llama lo del aeropuerto, ¿no? No estaba tan halagado, pero ya una simple lluvia se halaga. ¿Hasta cuándo? Pero ¿qué hace la población? Primero, para no ensuciar. Segundo, para limpiar. Y tercero, para reclamar. Siguiente, por favor. Ahí vemos la invasión de la vereda peatonal en ese taller. Al frente se ve un poquito la llanta. Siguiente, por favor. Ahí vemos la llanta y las motocarros y motos lineales invadiendo la pista, pero no pasa nada. Señores del municipio, ¿van a reivindicar el respeto, el orden y la limpieza, o solo van a reivindicar la pintura de las maquinarias nuevas? Siguiente, por favor. Esto expresa la economía peruana, 0, 0, 0, 0, porque la economía de los grandes se registra en otra máquina. Quienes hemos conocido esas máquinas funcionando en muchas tiendas,
es que ya tenemos año, vida y sabiduría. Siguiente, por favor. Sí, parece que la basura también es propiedad privada y por eso cada uno hace lo que quiere, la bota donde quiere y la tira donde le da la gana. Siguiente, por favor. Esta es de la rebelión Manu Manu que decíamos antes. Amplía la frase, por favor, amigo Alfonso, para que podamos leerla mejor. Cuando los europeos vinieron a África, nosotros teníamos nuestras tierras y ellos sus Biblias, los europeos, también los estadounidenses. Hoy nosotros tenemos sus Biblias y ellos tienen nuestras tierras. La rebelión Manu Manu, interesante conocerla, como otras rebeliones que consiguieron cambios. Hoy, sentaditos, estamos mejor. Siguiente, por favor. Todos éramos uno hasta que la raza nos desconectó, la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó. Recordemos que fueron los ingleses los que llegaron a Estados Unidos, destruyeron casi toda la humanidad que llamamos indios y lo redujeron en algunos campitos de concentración como una reserva, como si fuera la frígida de tu casa, donde guardo las cosas en reserva para cuando me dé hambre. ¿Hay alguna más, amigo Alfonso? Ya, gracias. Bien, en todo esto un comentario que lo ampliaré el próximo día, o lo repetiré. El municipio, por la libertad, el personal de limpieza, ha estado cultivando en espacios delante de las casas particulares. Y yo pregunto, ¿eso le corresponde al municipio? ¿No podemos limpiar cada uno nuestra vereda y nuestro frontis? Y ese personal, ese dinero, dedicarlo a otras actividades mejores. Porque aquí viene otra cosa. ¿Pagamos? Esos son servicios que presta el municipio cuando pagamos lo que debemos de pagar. Se le llama impuesto, pero la palabra suena fea. Sí, son impuestos. ¿Pagamos? Para que el municipio preste servicio. Y como yo siempre digo, ya vamos a querer que el municipio lave nuestro calzón y nuestro calzoncillo. No, pues, no nos pasemos. No seamos conchudos. Tu vereda y tu fronte, límpialo. Y esa inversión para otros trabajos, que hay mucho que hacer en Yurimaguas en cuanto a limpieza. Señores del municipio, seleccionen bien, sean educadores de la población, ayúdennos a ser responsables y ese esfuerzo, ese dinero, ese personal en otros trabajos más productivos. Si la gente queremos vivir con nuestra sociedad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Gracias, amigo Alfonso. Gracias a todos ustedes. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo sábado. Díganles esto. El Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.